Junto al economista Rodrigo Troncoso, Louis de Grange publicó en los últimos meses un libro titulado Antipredicciones, donde se hace cargo del reiterado fracaso de ciertas tecnocracias, digamos, en anticipar el futuro. Él lo ve básicamente desde el ámbito de la economía, desde el ámbito de la ingeniería, pero también esto se podría proyectar a otros ámbitos, ¿no? En general a todos los ámbitos donde los expertos tratan de anticipar el futuro. Entonces se podría pensar también en la futurología política, en la futurología, no sé, en general. A ver, el problema es que en muchas actividades, en muchas industrias, en muchos planos de la vida, nosotros siempre estamos proyectando. A veces con mayor o menor intuición. El problema es cuando hay una ciencia detrás, digamos, de estas anticipaciones, una ciencia aparentemente muy dura y que le da a esas predicciones la autoridad casi del dogma. Sobre este tema queremos conversar con Louis de Grange, que él es ingeniero. Yo no sé si después de publicar este libro te van a echar del Instituto de Ingenieros o del Colegio de Ingenieros, no sé cuál sea el gremio de la orden. Este es un libro, Antipredicciones, publicado por Ediciones El Líbero. Me acompaña Pato Fernández. Bienvenido al programa Louis de Grange. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye, básicamente este libro está orientado, enfocado al área de la economía y al área de la ingeniería y particularmente del transporte, que es tu no sé si tu especialidad original o tu especialidad a la cual llegas. Es la especialidad original. La especialidad original. La mención de ingeniería la saqué en transporte. Y después de los posgrados también en esa área. Ya. ¿Tú crees que el gran problema que tienen las predicciones es la imposibilidad de los modelos, digamos, de anticipar la conducta humana, de anticipar la manera en que, en términos precisos, la gente va a reaccionar a determinados estímulos, a determinadas condiciones de operación, de regulación, qué sé yo? Claro, efectivamente, esa es una de las principales razones por las que fallan tanto las predicciones en el mundo económico, en el tema de transporte, en la política también, como bien lo decía. Hay ciertos fenómenos que son realmente difíciles de prever cómo hacer su comportamiento y sobre todo cuando se relacionan con las preferencias de las personas. Y ahí es donde surgen tres bases o tres pilares que son los que dificultan, ¿cierto?, esta predicción. Hay una ansiedad de todos los seres humanos, de todos nosotros, por conocer el futuro, porque nos ayuda a reducir riesgos, a prevenir situaciones complicadas, ¿cierto? Pero estos tres pilares que dificultan la correcta predicción de los fenómenos complejos en los que se relaciona o que se asocian al comportamiento o las preferencias de las personas son básicamente los supuestos que hay detrás de estos modelos económicos. Son supuestos muchas veces irreales. Por ejemplo, supuestos de información perfecta o de mucha información que los seres humanos simplemente no somos capaces de procesar en los tiempos necesarios ni adecuadamente. Ese es el primer punto. O sea, supuestos débiles, supuestos simplificadores, llamémoslo así. Efectivamente. ¿Se esconde ideología a veces en la tecnocracia? Bueno, es el segundo pilar que yo mencioné. El segundo pilar son los sesgos que tienen los modeladores o los tecnócratas que usan estas herramientas. Muchas veces las usan para confirmar sus ideologías, sus dogmas, sus sesgos, ¿cierto?, para impulsar cierta iniciativa, cierta política pública. Ese pasa a ser como el segundo pilar que menciono de los tres. Y el tercer pilar se relaciona con la complejidad misma o con la imposibilidad de prever cuáles son las divergencias de ciertos fenómenos. Por ejemplo, el 7-1 que le hizo Alemania a Brasil en el Mundial del 2014, la verdad es que era imposible preverlo. Y así, muchos de esos fenómenos cisnes negros que define Nassim Taleb en su libro El Cisne Negro, no sé si lo conocieron, sí, que está en la misma línea. La excepcionalidad de la excepcionalidad. Exactamente, y que después aparecen los mismos
estos expertos o tecnócratas explicando por qué ocurrió, ¿cierto? Cuando previamente la verdad es que sus predicciones eran completamente distintas. Tú sabes que Nicanor Parra hablaba de las dificultades de la razón, justamente porque habían demasiadas variables ocultas. O sea, que pensar racionalmente, advertir lo que venía, tenía una pretensión, digamos, falsa, porque la cantidad de cosas que no se conocen son muchas más que las que se conocen. La cantidad de variables que tú manejas para tomar una opción son muy pocas en relación a las que existen. Dígase, desde la cantidad de bichos que se mueven fuera de nuestro control hasta los vientos y los climas, digamos. Las furias divinas. Las furias divinas y las furias humanas. Sí, claro. Porque nada dice que nosotros nos movamos calculadamente tampoco, ¿no? No, muy buen resumen ese. Y parece ser también, no sé, pero tú, Luis, ¿cuáles son casos el que tú has visto concretos en los que esto ha sucedido? Donde pero se lo estás dando en bandeja. Porque él es de transporte, hombre, se lo estás dando en bandeja. Bueno, a ver, explícanos. Ponte la servilleta y recibe la bandeja. Para entender bien de qué habla este libro Antipredicciones, les voy a hacer la siguiente pregunta y a los auditores también. Ustedes conocen mejor que nadie probablemente su casa y los objetos que hay en su casa. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes... Hay una cantidad de objetos... se les pregunto eso mismo. Martilloso. ¿Cuántos objetos creen que hay en su casa? Cucharas, sillas, prendas de vestir, platos, televisores, radios. Todos los objetos que ustedes creen que hay en su casa, ¿cuántos creen que hay? Tengan una idea, piénsenlo. ¿50.000? Perfecto. ¿Tú, Fernando? Es que voy a tirarte así como no tengo ni la más remota. 50.000. No, tenía estas cosas tú, esto, ¿verdad? Era una persona pudiente. Es que tengo muchas cucharas. No, pero ya, pongámosle, voy a tirarme más, 60.000. Bueno, tu respuesta estuvo condicionada por la que dijo él. 100%. Si él hubiera dicho, por ejemplo, 4.000, y son Sí. cosas que están reportadas en la literatura, tú hubieras dicho algo parecido a él. 100%, absolutamente. En una casa promedio hay entre 300 y 500.000 cosas, objetos. Viste que yo tengo una vida modesta. Era un austero, era un monje. Y mucha gente nos responde, por ejemplo, 1.000 o 2.000, ¿ya? Y los dueños de las casas son los que mejor conocen lo que hay. Entonces, esa incapacidad que hay para predecir o estimar un hecho objetivo, como es el número de objetos que hay en nuestra casa, eso refleja el concepto de antipredicciones, es decir, nuestros prejuicios, nuestra incapacidad de manejar información y otras cosas ocultas, como mencionabas tú, finalmente hacen que sea difícil e imposible proyectar ciertos comportamientos. A fines de los años 70 yo leí un artículo del profesor Harberger, el patriarca de Chicago, donde decía que cada vez que la economía había hecho predicciones en el mediano y largo plazo, había fracasado, pero rotundamente. O sea, y que hacer una predicción a más de 3 años era de un riesgo altísimo. Me quedó grabado ese artículo. Absolutamente de acuerdo. De hecho, en el libro menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, la crisis del estiércol en Londres a fines del 1800. Ahí los científicos de la época decían que el transporte privado de la época, que eran los carruajes a caballo, si seguía aumentando la cantidad de carruajes a caballo, ¿sí?, la cantidad de estiércol en las calles iba a empezar a matar a la gente de peste, iba a haber 2 metros de estiércol hacia el año 1920 y el ser humano inventó el automóvil. Nada muy distinto al monóxido de carbono, ¿no? Pero va cambiando el paradigma. Claro. Y en 1960 hay un libro muy famoso que se llama The Population Bomb, de Paul Ehrlich, ya un destacado científico con muchas publicaciones de primer nivel en las mejores revistas. Y este señor decía que el aumento de la población, como era mayor que el aumento de la producción de alimentos, a fines de 1970 la gente iba a empezar a morirse de hambre. Y hoy en día, en el mundo entero prácticamente, hay más gente que se muere de obesidad que de hambre. Es decir, ejemplos como el que mencionabas tú, respecto a esas predicciones, claro, tienden a fracasar rotundamente. Y es curioso, Luis, porque en esos años, precisamente yo creo que a fines de los años 60, la futurología trató de convertirse en ciencia. Había un gurú mundial, que era el profesor Hermann Kahn. No sé si, yo creo que está completamente desguazado, digamos, debe estar en el archivo de la chatarra, de la chatarra intelectual, de la chatarra
pero publicado por el Fondo de Cultura Económica. Claro, era una gran autoridad en estas materias. Incluso el Club de Roma, que en algún momento también calificó mucho, tenía unas predicciones aterradoras, no sé si tan aterradoras como la que dijiste tú, digamos, en orden a que la gente se iba a empezar a morir de hambre. Bueno, hay una necesidad del ser humano, una ansiedad por conocer el futuro. Pero vamos a la pregunta que te hizo Pato, digamos. Ya, y te quiero hacer otra, bueno, si no te la voy a llevar más concreta, esa misma pregunta. ¿Hay algo entonces en este libro de rescatar de volver a poner en su sitio el rol de la política frente al de la tecnocracia? Te lo digo porque la política, si la ponemos no como el arte de lo ideológico, sino más bien del funcionamiento minuto a minuto de una comunidad, cómo mantener los órdenes, sabe innovar quizás mejor de lo que proyecta pretendidamente un científico, un economista, etcétera. Sí, mucho de eso hay, y voy a usar una frase de Paul Samuelson, un premio Nobel de Economía, que él decía, entre Bob Solow, que es otro premio Nobel de Economía, y un modelo econométrico, él prefería trabajar con Bob Solow, pero preferiría trabajar a Bob Solow con un modelo econométrico. Entonces esto, ¿cómo lo traspaso yo a tu pregunta? Efectivamente, las problemáticas de política pública requieren aspectos que son mucho más complejos y sofisticados que lo que pueden proporcionar los modelos. Y los modelos son simplemente un apoyo adicional. Tienen que ser una herramienta, como muchas otras existen, pero acá la definición de políticas públicas requiere un nivel de conocimiento, un nivel de conversación, un nivel de análisis comparado respecto de otras realidades, un nivel de evidencia empírica que muchas veces se olvida, se deja de lado en pos de las ideologías, de los dogmas o del uso exacerbado de herramientas matemáticas en contexto para las cuales excede claramente su comportamiento. Y no hay algo en eso, no todo, pero algo en eso que con tono muy despreciativo se le llama populismo, que es a su vez encierra un saber que no tiene la tecnocracia. O sea, que manifiesta deseos, sueños, pretensiones, en su versión más nefasta, desmedidos, mentirosos, etcétera, pero quizá en su versión virtuosa o atendible, digamos, manifiesta deseos, sueños e ilusiones en un mundo que no se resuelve con las matemáticas, ¿no? Efectivamente, los dos extremos yo creo que son indeseables, pero hay muchas propuestas que afectan la calidad de vida de las personas, y Transantiago quizás es una de las más claras. O sea, los tecnócratas que están detrás de Transantiago aseguran que no se necesitaba subsidio, por ejemplo, que la gente iba a dejar el automóvil. Y hoy día el subsidio, lo señalas tú en el libro, es del orden del 50%, ¿no es cierto? Efectivamente, y va a seguir subiendo. Es decir, todo lo que preveían estos tecnócratas que idearon Transantiago, y muchos de ellos lo siguen defendiendo y lo siguen impulsando, finalmente no se cumplió. Y hoy en día la pregunta es de qué forma se termina el Transantiago y se reemplaza por un sistema que sea mucho más sustentable. ¿Pero es necesario eso, o en la misma lógica que tú promueves, digamos, estas son cosas que se van acomodando? O sea, ¿había posibilidad de hacer una mejora en el plan de transporte público sin hacer una apuesta, que en este caso puede haber sido desmedida, pero sin hacer algo que en el camino vemos cómo se arregla? Efectivamente, había alternativas. El tema es que hay una ideología muy fuerte de un sector del mundo académico asociado al tema de transporte, que llevan 3 décadas afirmando que con los buses se hacía lo mismo que con un metro, pero más barato. Y ahí tienen publicaciones, entre comillas, científicas en esa área, con muchos resultados que son sexy, ¿cierto? Pero después te das cuenta que las grandes ciudades del mundo, y ahí es donde la evidencia empírica y el análisis comparado es importante, las grandes ciudades del mundo tienen mayoritariamente sistemas de rieles, metro, tranvías, trenes de cercanía, trenes suburbanos, y después cuando empieza a avanzar el caso de Transantiago, tú ves que los costos empiezan a crecer, la evasión llega a niveles récord, la gente se sigue bajando, lo evalúa mal, el sistema está capturado por operadores muy grandes, te das cuenta que al final todo lo que los teóricos que impulsaron el sistema previeron, nunca se cumplió, y te das cuenta que cada vez que abre una nueva extensión de metro es una gran noticia para muchos sectores de la ciudad, sobre todo aquellos más postergados que han tenido más problemas de movilizarse. Claro, lo curioso de Transantiago, oye, es que en estos va a cumplir 10 años el sistema, ¿no? 11. 11 años. Es que en este intertanto, digamos, si bien el metro se ha seguido expandiendo y continúa captando una fracción importante, muy importante y creciente de los viajes de Santiago, los buses
se han reducido, su demanda se ha reducido. Pese a que se ha aumentado la oferta de buses, tienen más buses que al comienzo, es decir, los buses en promedio van mucho más vacíos que hace 10 años atrás. Todos los años los buses Transantiago pierden un 5% de pasajeros y el metro aumenta sostenidamente, lo que más aumenta es el auto, lamentablemente. Oye, ¿sigue aumentando el auto? Sigue aumentando. Ayer apareció una noticia en la prensa, ¿cierto?, de que en los últimos 3 años el flujo en la autopista urbanas había aumentado un 23%. Y eso no es malo tampoco. O sea, acá no hay que estigmatizar al automóvil ni al automovilista. O sea, cada viaje requiere modalidades diferentes, tiene necesidades diferentes y la calidad de servicio que ofrece el automóvil, aunque a muchos no les guste, es muy superior a la que te ofrece una micro, incluso a veces el metro. O sea, tú vas sentado... Depende del radio urbano que te mueva. Hay muchas, pero Santiago es una ciudad enorme. Sí. La distancia promedio de viaje es 12 kilómetros. Entonces, cuando algunos dicen, no, es que tienes que subirte a la bicicleta, la verdad es que la mayoría de la gente simplemente no puede hacerlo, ¿ya? Los que pueden, bien por ello. Pero el auto, tú cuando estás sentado en el automóvil, yo no soy un defensor del auto ni mucho menos, yo creo que tienen que pagar los costos que conlleva su decisión, ¿cierto? Pero cuando tú estás sentado en el auto después de haber trabajado 10 horas, ¿cierto? Y estás con calefacción o con climatizador, o estás escuchando música, o con el manos libres, es decir, el nivel de comodidad, de intimidad que te proporciona el automóvil es incomparable. Claro. Entonces, eso es un dato que los tomadores de decisiones y los investigadores en materia de transporte tienen que incorporar a su modelo y no plantear propuestas ideológicas o dogmáticas que se alejan de las preferencias de las personas. Pero Luis, después de todo lo que ya sabemos que ha pasado con el Transantiago, si hoy día medimos el transporte público chileno con antes del Transantiago, ¿es mejor o no? Porque por ejemplo, nos acabamos de quejar, ustedes se acaban de quejar de que la gente va menos gente en los buses. Bueno, hasta hace muy poco rato la queja era que iba demasiada gente en los buses y se mostraban las escenas de la gente como sardina. ¿Estamos mejor, peor? ¿Cómo se podría evaluar esto? Yo creo que hay gente que está mejor y gente que está peor, pero tienes un sistema que cuesta 3 veces lo que costaban las micro amarillas, ¿cierto? Que no tienes ninguna... 3 veces lo que costaba. Claro, las micro amarillas costaban $400 millones y el sistema de buses vale 1.200 millones de dólares. Vale 3 veces, ¿cierto?, lo que costaban las micro amarillas. Entonces hay gente que está mejor sin duda. Hay gente que antes no podía subir al metro por la doble tarifa y ahora sí. Pero había formas mucho menos traumáticas de avanzar en esto. Entonces, yo creo que están mejores también son los automovilistas. Los automovilistas porque objetivamente... A ver, en el Santiago de las micros amarillas era más caótico. Claro. Era mucho más caótico. Pero perdona, para apretarte eso, claro que se podría haber avanzado de manera menos traumática, eso ya yo creo que es un consenso universal, pero ¿se ha avanzado mucho? O sea, desde el caos de las micros amarillas hasta ahora atravesando todo el tortuoso camino del Transantiago, ¿está el sistema en un estado claramente mejor, digamos, que hace 20 años? No. El mejor Transantiago fue en octubre del 2008. Ese fue el mejor Transantiago en términos de tiempos de viaje, de tiempos de espera en paradero, de frecuencia, de costos de operación, de demanda. Todos esos indicadores que te acabo de mencionar en los últimos 10 años, 8 años específicamente, no han parado de deteriorarse. Súmale la evasión también. Es decir, el mejor Transantiago fue hace 10 años atrás casi. De ahí en adelante... ¿El del inicio? No, el de la normalización bajo la gestión de René Cortázar, ¿cierto? Que fue en noviembre del 2008. Acuérdense que el Transantiago empezó en febrero, en verdad, del 2007, hubo cambio de ministro, y en noviembre del 2008 todos los indicadores que te menciono tenían el mejor estatus en esa época. De ahí en adelante se han deteriorado y sobre todo los últimos 4 años los principales indicadores de costo de subsidio que requiere el sistema, apareció hace poco en la prensa, han aumentado significativamente, llegó récord de evasión a 35%, ahora bajó un poco, pero llegó a récord en los últimos 4 años. ¿Cómo se sale de esta trampa? Con inversión en infraestructura de alto estándar. O sea, yo no tengo... Más metro. Sin duda, tenemos que llegar a una red como la que tienen las grandes ciudades del mundo. O sea, si acá no hay un tema nuevamente de creencia, de conjetura, es un tema de constatación empírica. Tú ves las grandes ciudades como Madrid, Nueva York, París, Berlín, Tokio, Moscú, Londres, muchas otras, ¿cierto?, que son comparables en tamaño con Santiago. Si tienen 300, 400, 500 kilómetros de metro. Nosotros tenemos hoy en día, con la inauguración de la línea 6, ¿cierto?, estamos llegando a 117 kilómetros de metro. Tenemos que llegar a 300.
y ir sustituyendo buses con eso. Los buses siempre van a existir, por supuesto que sí, pero necesitas menos buses, más pequeños, tienes que incorporar los taxis colectivos, cierto que son un modo de transporte muy importante, sobre todo en regiones y en comunas periféricas. Tienes que incorporar la bicicleta con lugares donde tú puedas estacionar la bicicleta sin que te la roben, ¿cierto? La integración modal no es ponerle una parrilla a un bus para poner la bicicleta. La integración modal es que en las estaciones de metro tú puedas dejar tu bicicleta y que no te la roben. Eso es integración modal. Hacia allá va, creo yo, la solución. ¿Tú eres optimista o escéptico respecto de ese futuro? Yo soy optimista, pero lamentablemente va a ser más lento de lo que me gustaría. Ya, porque entiendo que ahora el Transantiago se está jugando sus próximos 10 años con las licitaciones, los contratos, digamos, entonces las cosas van a quedar, o sea, aquí hay un problema de inflexibilidad, digamos. Efectivamente, que dure 10 años los próximos contratos es un despropósito. Además, tú cuando lees las bases detalladas de licitación, te das cuenta que no pueden cambiar más de 5% la oferta, la frecuencia, recorridos cada año, y durante los 10 años no puedes cambiarla más de un 20%. Es decir, le estás asegurando como mínimo el 80% de los ingresos, y va a ingresar la línea 3 el próximo año, va a inaugurar probablemente nuevos metrotrenes, nuevas líneas de metro en un plazo de 10 años, y por lo tanto no se justifica tener duplicidad de oferta. ¿Por qué? Porque finalmente eso se va a cancelar con subsidio que podría ser usado en hospitales, en educación, en pensiones y en muchas otras cosas. O en ampliar la red del metro. También, por ejemplo. Oye, y volviendo a lo que, según entiendo, la tesis central de tu libro, que no he tenido el gusto marco teórico, de leerlo, claro. También en el camino han aparecido soluciones al transporte público, por ejemplo, Uber, y que escapan del todo a la planificación central, o sea, justamente empiezan de pronto a surgir soluciones que provienen de los individuos. Anda tú a saber si mañana todos son de alguna manera Uber en sus transportes, ¿no? O sea, en sus trazos de traslado. Bueno, tú estás en el punto. De hecho, hay un autor que plantea que predecir el futuro es muy difícil porque es imposible predecir las innovaciones tecnológicas. O sea, tú estás en el clavo. Y predecir cosas como Uber, cambios en los paradigmas. O sea, imagínate lo que es un vehículo eléctrico, autónomo, es decir, sin conductor, y tipo Uber, es decir, que tú aplicas un botón del celular y te lleva a donde tú necesitas. Te olvidas del estacionamiento, te olvidas del permiso de circulación, de la revisión técnica, de la mantención, de la benzina, te olvidas hasta de sacar licencia de conducir. Es decir, tecnologías como Uber y muchas otras que ocurren en otros ámbitos de las ciudades cambian completamente el paradigma del desarrollo de los procesos de planificación. Y un ejemplo bien cortito. Cuando a fines de 1800 se inventó el ascensor, cambió completamente la fisonomía de las ciudades. Las ciudades eran bajas y extensas. Se inventó el ascensor y empezó la construcción en altura. Y eso cambia completamente el desarrollo de las ciudades y de las sociedades también. Pues fíjate, estaba pensando a partir de algo mucho más primitivo. Yo viajé mucho a dedo. Mucho. En Chile, en el mundo, en distintas partes a dedo. Si en el futuro, cosa que me imagino podría pasar casi mañana, la persona que está con su celular indicara a dónde va, y el tipo que va en un auto supiera por una señal de cualquier especie a dónde va el que está por las veredas, el asunto del transporte público podría llegar a privatizarse de manera extrema. O sea, en buena medida que cada cual comparte su vehículo, se vuelve parte del transporte público. Podría también uno figurarse, digamos, soluciones en el camino, ¿eh? No está muy lejos del Uber lo que estoy diciendo, digamos. Eso es la economía colaborativa. El Airbnb es un poco eso. Un poco eso, sí. Un poco ciencia ficción también, ¿no? Pero como pasa con la serie esta, ¿cómo se llama esta serie inglesa? Black Mirror. Black Mirror. Es una ciencia ficción muy próxima a lo que estamos viendo, digamos. Ahora, con todo tu escepticismo frente a las predicciones, tú tendrás que reconocer, Luis de Cranch, que las proyecciones es un insumo que tú necesitas sí o sí, digamos. O sea, no puedes no hacer proyecciones. Si tú estás a cargo, no sé, de una industria, de una empresa del retail, ponte tú tienes que proyectar, a ver, cómo va a crecer la ciudad, dónde voy a tener mis puntos de distribución, dónde voy a vender autos, bicicletas o no sé qué cosa, cuántas bicicletas voy a vender. O sea, necesitáis mucha proyección. Oye, y perdona, para complementarte la pregunta,
Y además, no solo proyección, sino que no se pueden borrar los deseos en lo que estamos hablando, ¿no? Porque una cosa es pensar la proyección como lo que va a suceder con independencia de mí, y otra que es el territorio más propio de la política, claro, que es desear algo que va a suceder para empujar las cosas hacia allá. Bueno, efectivamente, las dos cosas son clave. Siempre se va a necesitar prever cosas, porque uno tiene que adelantarse, tiene que tomar decisiones, tiene que priorizar, y efectivamente el tema es ponerle una dosis de modestia a estas predicciones y entender que puede ocurrir un escenario completamente distinto. O sea, las personas más exitosas no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, son las que son capaces de adaptarse a los distintos escenarios de forma más eficiente. Sí. Yo creo que eso, y efectivamente lo que tú mencionas, Pato, respecto a los deseos, muchas veces el deseo genera el futuro, muchas veces son ciertas hambres, ciertas fuerzas que van transformando un poco la realidad. Claro, que es lo que quizás lo que cuando la tecnocracia se toma el futuro, es como una pretendida anticipación objetiva. En cambio, cuando la política se encarga del futuro, es una anticipación con deseo, motivada, que es lo que yo creo que está hoy día en un espacio bastante extraño, pero en fin. ¿Cómo claro, poner deseos adelante? En ambos extremos, oye, se necesita una dosis, no sé, de humildad, ciertamente. De antisoberbia, digamos, de realismo, de prudencia, de sensatez, no sé cómo llamarlo. Sí, ya sabemos lo que pasó con las ideologías que veían el futuro, sus deseos los convertían en ley. En ley científica, sí. Claro. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en este programa de Luis de Grange, autor junto a Rodrigo Troncoso, autor del libro Antipredicciones, la fragilidad de los modelos y el optimismo de algunos tecnócratas. Así se llama el libro. Es un libro publicado por Ediciones El Líbero que usted puede encontrar en librería. Muchas gracias, Luis, por haber venido a esta edición del programa. Gracias, Pato Fernández. Y nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silensis. Muy buenas noches. Buenas noches.